Muy buenos días. Hoy en la clase de español comenzaremos un nuevo tema que es la noticia y qué clases de noticias existen. Para empezar, ¿qué es una noticia? La noticia es el relato objetivo de un suceso o hecho cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente. Ahora, ¿cuál es su propósito? Su propósito comunicativo es informar sobre un hecho contingente, es decir, actual, sea cual sea el hecho. Ahora veamos lo que es la noticia y qué partes la conforman. Aquí podemos observar un ejemplo de una noticia. Como podemos observar en esta imagen, la noticia se compone de las siguientes partes. Por ejemplo, de este lado, aquí como podemos ver, tenemos lo que es el titular, o sea, el título de la noticia, o sea, de qué nos van a hablar. La bajada vendría siendo lo que es el subtítulo, o sea, que es que también nos habla o de lo que va a hablar la noticia. Luego tenemos aquí primer párrafo, o sea, el inicio de la noticia. Y lo que podemos ver aquí es el cuerpo de la noticia, o sea, el resto de lo que nos habla la noticia, como podemos ver aquí. Veamos algunos otros ejemplos. Como podemos ver aquí, el titular, o sea, el título de la noticia, la bajada, el, la entrada, o sea, el primer párrafo y el cuerpo de la noticia que se refiere al resto de la noticia, o sea, el desarrollo y cómo termina la noticia. ¿Qué otras características tiene una noticia? La noticia es el relato objetivo de un suceso o hecho cuyo conocimiento importa hacer público y oportunamente, para que su contenido sea completo y efectivo. Debe responder las siguientes preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? O sea, estas preguntas a qué nos llevan. ¿Cómo se redacta una noticia? Una noticia estará perfectamente redactada, o sea, escrita, si responde a las siguientes preguntas. ¿Qué? O sea, ¿qué es el tema de la noticia? ¿Quién? O sea, la o las personas que protagonizan una noticia. ¿Dónde? Lugar donde se producen los hechos. Bien puede ser un pueblo, una ciudad o un país. ¿Cuándo? Fecha o momento en que se producen. Si fue ayer, si fue hoy, o si fue hace meses o hace semanas. ¿Cómo?
circunstancias o manera en que tienen el lugar. O sea, de qué manera ocurrió. Si ocurrió de buena manera, de mala manera, de manera trágica o de manera así sorprendente. Y por último tenemos la pregunta, ¿el por qué? Causas de los hechos. O sea, ¿por qué ocurrió? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de una noticia. O, otro aspecto que debe tener una noticia es la fecha, el lugar y fecha, como podemos ver aquí. Obviamente aquí tenemos el titular, el subtítulo, el texto de la noticia, o sea, qué, quién, dónde, cuándo, cómo y dónde. Si observamos bien la noticia, aquí está la fecha, el titular, el subtítulo, texto de la noticia, o sea, qué ocurrió, dónde, quiénes participaron, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahora veamos, dónde podemos encontrar una o más noticias en un medio de comunicación muy importante, como lo es el periódico. El periódico es un medio de comunicación social, al igual que la televisión y la radio impreso, que se publica periódicamente, o sea, todos los días. De ahí el nombre de esta palabra, usualmente o cada cierto tiempo, cuya misión fundamental es informar, educar y entretener. Algunas características de los periódicos es que están divididos en secciones. Unas secciones para deportes, otras para espectáculos, una para economía, otra de opinión y la sección más grande es la de información general. Los acontecimientos más importantes se ponen siempre en lo que conocemos como primera plana. O sea, en este caso la noticia más importante. En este video también veremos lo que son los tipos de noticias, o sea, las secciones de un periódico. Como podemos ver aquí tenemos la portada de un periódico que abarca sobre todo lo que es la portada, los titulares, la fotografía, la noticia, quienes redactan en tal o cual periódico. Las secciones de un periódico es el tipo de noticias. Tenemos de internacional, nacional, economía, cultura, laboral, sucesos, local, deportes, educación, ciencias, religión, sociedad, opinión, entre muchas otras. Cabe destacar que no todos los periódicos tienen todas estas secciones que acabo de mencionar, solamente unos cuantos. Secciones del periódico. La primera página, o sea, las noticias se destacan por medio de titulares con letras grandes. Las noticias aparecen acompañadas de fotografías. Lo que es la noticia nacional. Recoge la actualidad y política nacional
o estatal, general, autonómica o local. Cada periódico sitúa según criterios de ordenación propios. ¿Esto qué quiere decir? O sea, según vaya siendo cada vez más y más importante la noticia. Se alimenta principalmente de fuentes propias de información, que son los mismos redactores, o sea, quienes escriben la noticia, y también de la información de agencias. Economía. Este tipo de noticias, obviamente, trata sobre hechos que se refieren al mundo de la economía, o sea, todo lo relacionado con el dinero, finanzas, mercados, empresas y otros. Su información puede ser nacional o internacional. Cultura y espectáculos. Este tipo de noticias obviamente tratan sobre lo que tiene que ver con los espectáculos y nuestra cultura, como lo es el teatro, el cine, la música, televisión, bellas artes, radio, libros y otros. Y obviamente también nacionales e internacionales. Ciencia. No todos los periódicos tienen esta sección, solamente algunos. Recoge información sobre investigación y temas científicos, además de los últimos descubrimientos. Sociedad. Recoge los hechos protagonizados por el hombre en la vida social, por ejemplo, fiestas, reuniones. También informa de sucesos, informaciones locales y en lo que en general conocemos como hechos diversos o informaciones generales, de las cuales tenemos, por ejemplo, la de sanidad y la educación. Otras secciones, como podemos ver, por ejemplo, las noticias internacionales, noticias de todo el mundo, o sea, que ocurren en otras partes del mundo. Nacionales, lo que corresponde a noticias de nuestro país. Cartelera, obviamente la información sobre cines y teatros. Anuncios breves. Deportes, o sea, noticias deportivas, independientemente del deporte del que se trate. Algunos periódicos tienen esta sección muy interesante, como la de los pasatiempos, que pueden chistes, crucigramas o historietas. En cuanto a espectáculos, lo que son la programación de las televisiones y emisoras de radio. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias. Hasta pronto.